Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El tema de hoy se llama ¿cómo enamorarme más de Dios? La iglesia, muchos la tomamos como algo quizás como por distracción, otros como un pasatiempo, otros porque pues se llegó fin de semana y hay que ir a la iglesia. La iglesia no debe de ser una cita semanal. No debe de ser como si fueras al trabajo donde vas y ponchas tu tarjeta y ya a la hora y entrada y la salida y ya te vas. Eso no es así. La iglesia es una institución de Dios y también es para respetarse, y más como si fueran aquí en la tierra mucho más mejor. Todos somos miembros de un cuerpo, por lo tanto, todos tenemos una función especial que ejercer en la iglesia. Pero ¿cómo nos vamos a enamorar más de Dios? Te voy a dar unos pasos aquí a seguir de cómo enamorarte más de Dios. Primero, sumérgete en la palabra. Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Pero si no te sumerges en la palabra, si no la lees, entonces, ¿cómo te vas a enamorar de alguien en el cual no has leído su carta? Haz de cuenta que, por ejemplo, en tiempos pasados, en épocas muy remotas, que no tienen mucho tiempo, cuando el hombre y la mujer tenían su etapa de enamoramiento, se mandaban cartas. En esas cartas se expresaba todo el amor que se tenían unos con otros, ¿sí? En esas cartas se mandaban sus piropos, sus frases, sus corazoncitos, adornaban bien las cartitas. Yo me lo sé porque el recadito, ya sabes. Ve y deja esto allá, y pues yo aprovechaba para ver, la verdad. Y tenía estos corazones, ya no me acuerdo muy bien, pero me acuerdo que le adornaban muy bien sus cartitas. Bien, cartas que enamoraban al hombre o a la mujer. En este caso te estoy hablando de Dios. ¿Cómo te vas a enamorar de Dios si no lees la palabra? Otra de las cosas, ¿cómo te vas a enamorar más de Dios? Aprecia a los hermanos de otra iglesia. Dice la palabra de Dios: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia en la fe. No te limites solamente a los de la iglesia local. Ve y visita a los hermanos de otras iglesias. Háblales. No te encierres en un círculo nada más. Dios no vino a decirnos: oye, nomás te tienes que llevar con los de tu iglesia o con los que son de tu concilio. No, llévate con todos los demás. Otra de las cosas que te van a ayudar a enamorarte más de Dios: convive con los hermanos de la iglesia. Un ejemplo bien claro es cuando Jesús siempre convivía con sus discípulos. Siempre estaban ahí como si fueran todos una familia. Los primeros cristianos, habla en Hechos que ellos se juntaban en una casa, en las casas dice, y ahí convivían de todo y para todos. Otra de las cosas que te van a servir para enamorarte más de Dios es: sirve voluntario como Jesús lo hizo. Otra de las cosas que nos van a servir mucho para enamorarnos más de Dios es la oración. Lucas 18:1 dice:
orar siempre y no desmayar. ¿Por quiénes vamos a orar? De manera personal, para nuestra familia, por nuestra comunidad. Es más, la Biblia nos hace un llamado a orar también por nuestras autoridades, independientemente de partidos, de creencias, de todo, de cómo se comporten estando en un puesto. Eso ya no nos corresponde a nosotros juzgarlo, Dios lo sabe. Nuestro deber como cristianos es orar por ellos. Otro elemento más, alaba a Dios. Dice Salmo 103, versículo 1, bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Hay algo más, perdona a alguien. Mateo 6:12 dice, y perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Qué difícil es perdonar a alguien, y más cuando sabes que te lo hizo, ¿por qué lo hizo? Sé que es difícil perdonar a alguien así, pero sabemos que cuando perdonamos a alguien, podemos tener paz en nuestros corazones. Lo demás se lo dejamos a Dios y Él sabe cómo va a pagar cada uno. Y otra de las cosas que te van a ayudar a enamorarte más de Dios es, vamos a vivir como Jesús. ¿Y cómo vivió Jesús? Primera de Pedro 1:15 dice la palabra de Dios, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Estudiando la Biblia encontramos muchas cosas de cómo hacer que nos enamoremos más de Dios cada día. Pero necesitamos abrirla, necesitamos leerla, necesitamos llevar a cabo los mandamientos de Dios. Entonces vamos a tener una vida dependiente de Dios. Entonces vamos a ser agradables delante de su presencia. Yo te invito a que sigas caminando en este camino de la fe, a que perseveres, a que luches por tu alma para que un día esta sea salva. Desde aquí podemos empezar a vivir una vida en paz y en tranquilidad, siempre y cuando Dios sea nuestra prioridad. Dios les bendiga a todos y hay que seguir enamorándonos de Dios.